Acá estamos, justo, mira, terminó de hablar el funebrero y apareciste vos. Así de educado y de atinada fue tu aparición. Bienvenido, Mati. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, la verdad que muy contento. La verdad que teniendo en cuenta toda la gente querida, ¿no? Que forma parte de este proyecto, la verdad que no soy digno. Así que mil gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. ¿Estamos para empezar? Súper listo. Todo Vamos. suyo. Sí, así que sí, en realidad lo que propuse para hablar ahí hoy en Terrortón es, sí, sobre cine de terror argentino, pero desde una óptica específica, que tiene que ver con las influencias, pero también la identidad. De hecho, el nombre del proyecto es Terror Argentino, Influencias e Identidad, ¿no? Porque, como sabemos, todos y desde siempre tenemos como un modelo a seguir, pero tarde o temprano terminamos siendo nosotros mismos, ¿no? Terminamos haciendo nuestro propio camino. Pero siempre es fundamental ese modelo, ¿no? Que adoptamos siempre en una primera instancia. Así que, y esto por supuesto es muy común en el cine, es común, es muy sano también, y particularmente en el cine de terror, y por supuesto también en el cine de terror argentino, donde desde siempre, bueno, los directores, ¿no? Todos los responsables tuvieron como algún modelo a seguir, ¿no? Algún esquema, ¿viste? Algún norte, pero después terminaron, ¿viste? Encontrando la manera de, con esos elementos y con otros también, empezar a construir una impronta, ¿no? No trato de no hablar de estilo, mucho que por ahí estilo tiene que ver con algo más superficial. Así que por eso, bueno, sé que no hay mucho tiempo, así que voy a como a arrancar. Y bueno, por eso quería ir desde el comienzo, porque ahora tenemos como un auge así de cine de terror, por suerte, bueno, cuando se echa la maldad, bueno, ya sabemos todo el recorrido que viene teniendo, por nombrar una, ¿no? Pero tenemos que remontarnos ya a décadas atrás. De hecho, lo que voy a hablar, voy a nombrar películas específicas porque tenemos bastantes exponentes desde los años 30 para acá de terror nacional, ¿no? Pero voy a agarrarme de ciertas películas y de ciertos nombres como para más o menos sostener, digamos, esta especie de textil, ¿no? Y por eso quiero, para empezar, ir al principio de todo, ¿no? A 1934, que es cuando se estrena la película El Hombre Bestia o las aventuras del Capitán Richard, ¿no? Una producción independiente, en realidad, que dicen que fue filmada en Rosario. De hecho, el director, Camilo Zacarías Soprani, era un periodista ahí de Rosario, un cronista de cine de Rosario, pero que ya estaba incursionando, ¿no? En el cine, y bueno, se despachó con una película que es la que se considera, es un material que es el que se considera el primero de terror acá hecho en el país, ¿no? Por lo menos con elementos de terror. Porque en realidad también tiene como un espíritu así, en realidad, de un alma de aventura también, porque vale contar un poco de qué trata. Sí. De hecho, arranca ambientada en la Primera Guerra Mundial, el capitán Richard del título es un tipo que se pierde en una jungla y bueno, nadie lo rescata, pasan los años y se convierte en una especie de criatura, ¿no? Cuando estás de una bestia, ¿no? Realmente. Y después, bueno, el asunto es que escapa, pero se topa con Marchesi, que es un científico, ¿no? Y ahí, bueno, el capitán Richard ahora en su nueva condición es sometido a un experimento que lo convierte en una criatura todavía mucho más salvaje, incluso mucho más lasciva, ¿no? Porque empieza a tener intenciones mucho más siniestras con señoritas y bueno, hay todo lo que ya era, digamos, más turbio y así como muy siniestro, digamos, realmente termina escalando otros niveles. Pero un poco para hablar más o menos detenerse en algunas características, ¿no? Esta historia vale contar qué pasaba realmente en el terror de afuera, porque en realidad para que esto existiera realmente algo tenía que estar pasando, ¿no? En otras partes del mundo, más específicamente en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Europa. Porque recordemos que el género de terror en realidad es algo que empieza a gestarse, bueno, ya desde los comienzos del cine, ¿no? Pero a través de pioneros, ¿no? Como Georges Méliès, de Alice Guy también.
con algunos cortos, pero recién empieza a tomar como un impulso a través del expresionismo alemán, ¿no? Ya a principios, ¿no? de los años 20, ¿no? Un poquito antes. Gracias a películas como El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Después Nosferatu, bueno, este tipo de directores como Robert Wiene, ¿no? Murnau, que ahí empiezan a tocar un montón de tópicos, ¿no? Y de rasgos estéticos que empiezan que van a ser, digamos, van a estar con el género ya a partir de ahí, pero en ese momento no se hablaba de terror. La gente que iba a ver esas películas no decía, voy a ver una de terror, ¿no? No decía, no es algo, no era un género como que ya estaba como tan armado. Por supuesto, el terror tenía una tradición literaria poderosa, ¿no? Y también por el lado de las artes plásticas, ¿no? Pero todo lo que era la imaginería más siniestra. Pero nadie iba a decir en ese momento, en los años 20, vamos a ver una de terror como ahora, ¿no? Así que, pero por eso el género empieza a cobrar un poco más de auge. Perdón que haga un poco de historia, pero me parece como necesario como para volver a la película y después adentrarse en otras más de acá. Lo que sí el género empieza a cobrar más fuerza como tal, ya en los años 30, cuando en Estados Unidos, ya más concretamente en Hollywood, empiezan a consolidar las películas, sobre todo a partir del Drácula de Todd Browning de 1931, ¿no? Protagonizado por Bela Lugosi, es que ya empieza a consolidarse el terror como género, ¿no? Y justamente, mira, acá hay un caso también de gente que viró para determinado lado, ¿no? O que, bueno, en el caso del expresionismo alemán no solamente era una influencia, sino que muchos de esos profesionales que trabajaban allá en esta época, ¿no? Empezaron a incursionar en Hollywood. Por ejemplo, el director de fotografía Carl Freud, ¿no? Que también está haciendo películas, ¿no? Como La Momia. O sea que más que una influencia fue gente que ya trabajaba ahí y que llevó ese estilo y lo explotó mucho más en Hollywood, ¿no? Y le terminó de dar forma al género de terror, pero ya como género, ¿no? Ahora sí, vamos a ver una de terror, ¿no? Y al principio, por supuesto, todo esto dominado por los monstruos de Universal Pictures, que empezaron con Drácula, pero después siguieron con las Frankenstein de James Whale, bueno, con La Momia, poco después apareció El Hombre Lobo, bueno. En fin, se conformó una especie de Star System de monstruos. Y después, y volviendo ahora a las aventuras del Capitán Richard, uno puede notar que ya habían algunos de esos elementos que ya aparecían en ese tipo de películas, de producciones de Hollywood. Por ejemplo, la figura del monstruo. Y eso era como muy exclusivo, ¿no? Sobre todo al principio del terror, incluso ya en el expresionismo alemán, recordemos Nosferatu. Que, bueno, Nosferatu era una versión no oficial de Drácula también. Pero ya la figura del monstruo era algo que ya se imponía desde el vamos en el género de terror, y empezó a hacerlo ya en todas el terror que empezó a hacerse en otras partes, incluyendo el de acá. Y así que por eso no es casual que tengamos a un monstruo en una historia, una de las primeras historias así de terror hechas acá en Argentina. Y además la figura también del Mad Doctor, ¿no? De este científico loco, este individuo, ¿no? Sin escrúpulos, ¿no? Devorado por la obsesión, ¿no? Por ir más allá, ¿no? Y empezar a manipular, ¿no? Personas o cadáveres, como en el caso de Frankenstein, como para conseguir hacer resultados sorprendentes, y por supuesto siempre lo que sale es puro horror, ¿no? Así que es interesante detenerse en esto, en la película está el Hombre Bestia y las aventuras del cabo, las aventuras del Capitán Richard, porque ya presenta ya estos tópicos, ya es una clara evidencia, ¿no? De cómo algo que ya se estaba trabajando afuera, se empieza a tener una repercusión acá, ¿no? Pero que después con el tiempo va a empezar a desarrollar como un estilo propio. De hecho, la película esta tiene como unos detalles muy, muy perversos, ¿no? La película de Soprani, que ya empiezan a un poco también a diferenciarse de algunas cosas que estaban más contenidas, ¿no? Más sugeridas en producciones sobre todo de Hollywood, ¿no? Donde siempre tenían que cuidarse un poquito más, ¿no? Pero bueno, para no demorarse más, vamos a saltar a 1942, cuando ya se estrena la que se considera el primer largometraje
de terror argentino, que es Una luz en la ventana, que en realidad este es como una especie de melodrama policial, ¿no? Incluso con toques cómicos también, pero que ya tiene elementos mucho más anclados en el género, ¿no? En el género de terror. Recordemos una historia ambientada en un caserón, ¿no? Hay una enfermera que es el personaje Irma Córdoba, y después hay otros individuos, y ahí ellos van a descubrir al doctor Herman, que es un científico que además tiene una enfermedad que se llama acromegalia, ¿no? Que te provoca como una deformidad, como una especie de gigantismo en las facciones. Que es una enfermedad real, me vale aclarar, ¿no? Y ahí tenemos una primera, ya otra vez, la figura del monstruo, otra vez tenemos el caserón, ¿no? El tópico este del ambiente, ¿no? El caserón, ¿no? Siniestro como escenario, ¿no? Principal de las historias de horror, ¿no? Sobre todo de estas primeras épocas, ¿no? Del género. Y además un detalle interesante que empieza ya a darse a partir de acá es y que tiene sus ecos que ya empezaba a suceder, ¿no? En Hollywood es que en Hollywood ya empezaban a consolidarse nombres, no solo, además de género de terror, nombres ya más consagrados, ¿no? Más apegados al género, ¿no? Mencioné a Bela Lugosi y también estaba Boris Karloff, ¿no? Haciendo de Frankenstein y después también otros personajes. También algunos directores que empezaron a incursionar más fuertemente en el género, ¿no? Bueno, Todd Browning, justamente, por Drácula y también por películas que había hecho tal vez el primer nombre fuerte del género, que fue Lon Chaney, ¿no? Ya en los años 20, ya tenemos que volver un poquito más atrás. En películas como El hombre sin brazos, ¿no? El jorobado de Notre Dame. Bueno, en la película London After Midnight, esta película perdida y maldita, según dicen, ¿no? De la que solamente quedan algunos fotogramas por ahí. Y que de hecho iba a ser Drácula, él, en la película de Browning, pero bueno, él al final se enfermó, murió de cáncer, y bueno, ahí aparece Lugosi. Y es así que empezaba, esas figuras empezaban a ver en Hollywood estos actores dedicados al género, directores dedicados al género, pero como en Argentina todavía el género avanzaba más tímidamente, ¿no? Porque pensemos, pasaron 10 años, ¿no? Entre Las aventuras del Capitán Richard y Una luz en la ventana, pero ya empezaba a suceder algo de eso porque aparece Narciso Ibáñez Menta. El dicho del doctor Herman es Narciso Ibáñez Menta, que se volvería el noble hispano uno de los nombres más poderosos, una de las caras más fuertes, ¿no? Del género, caras o varias caras, ¿no? Ellos solía caracterizarse. Creo que se está pasando mucho el tiempo, así que voy a avanzar un poquito más, pero bueno, la cosa es que a partir de ese momento empieza a darse más casos de cómo el terror que se hacía afuera empieza a tener una influencia fuerte en el que se hacía acá, ya adentrándonos en lo que era la época de oro del cine argentino, porque Una luz en la ventana está más en el umbral de la época dorada, ¿no? Entonces, entre medio de los 40 y medio de los 50, ¿no? Que acá tenía habido como una industria próspera, se hacían tenemos un montón de estudios, se hacían películas de un montón de géneros, pero no tanto terror, no, de hecho casi no se hacía terror, se hacía mucho melodrama, mucha comedia, mucho drama, policiales también. De hecho, Manuel Romero, el director de Una luz en la ventana, es un director que incursionaba todos esos géneros y se metió en algo, en el terror o similar al terror, en justamente Una luz en la ventana. Pero un director que se involucró en películas mucho más oscuras y una más directamente vinculada al género es Mario Soffici con El extraño caso del hombre y la bestia, que es una adaptación de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una historia que, recordemos, la novela de Robert Louis Stevenson, que ya venía teniendo adaptaciones, incluyendo en Hollywood, ¿no? Ya a esta altura de la película del año 51, pero ya está, en Hollywood teníamos adaptaciones, bueno, como la de Robert Mamoulian, ¿no? Que es la que le dio el Oscar a Frederick Marshall, o la de Spencer Tracy, dirigida por Victor Fleming, si no me equivoco, correcto, cualquier cosa. Y así que empieza a incursionar en esas adaptaciones y incluso con algunos toques originales, porque generalmente, sobre todo en la versión esta con Frederick Marshall, era un ser peludo, y acá es un tipo pelado. Es el personaje que era Soffici también, encima, él mismo se caracterizó, es un crack total.
Y la película realmente tiene un montón de hallazgos. Vale buscarla y ver, por ejemplo, las transformaciones. Así que es algo realmente notable. Y también otro caso de absorber cosas que se hacían en el mundo anglosajón era obras maestras del terror. Otra vez volvemos a Narciso Ibáñez Menta. Con estas películas dirigidas por Enrique Carreras, este es otro director todoterreno, así como lo era Romero, ¿no? Que hacía de todo y acá incursionó el terror, pero por supuesto acá el mérito grande lo tienen Ibáñez Menta y además el hijo, Narciso Ibáñez Serrador, que después se volvería también una especie de palabra mayor del género, con solamente muy poquitas películas. Y en este caso son adaptaciones de tres cuentos basados en tres historias basadas en cuentas de Poe, de Edgar Allan Poe, que ya por supuesto es del mudo, venía siendo adaptado, y que por esa época, en 1960, empezaba a tener ya las adaptaciones a cargo de Roger Corman, ¿no? Generalmente protagonizadas por Vincent Price, que también empezaba a aflorar como otra luminaria del género, ¿no? Allá en Estados Unidos y Europa. Pero es genial cómo empezaban a construirse cosas, ¿no? Acá, que tenían que ver, pero ya con un eco de allá y además con una impronta propia, haciendo un camino propio, porque tenían algunos tópicos, algunos escenarios y demás, pero ya los personajes hablaban como nosotros, habían escenarios más reconocibles de acá, y eso se va, por ejemplo, a apreciar mucho más, por ejemplo, en las películas de Vieira, que hizo varias así de género, un director también todoterreno, pero hizo mucha explotación, y sobre todo vale detenerse en una, me quiero detener en Sangre de Vírgenes, porque ahí nos centramos en el tópico del vampiro, que ya venía siendo explotado mucho, ¿no? En Estados Unidos o Europa, pero acá no teníamos casos y acá empieza a sumergirse en eso también, con el tópico del vampiro con la capa, pero ambientado, recordemos, está ambientada, filmada en Bariloche, la historia así recordemos, es como una cosa así como super trash, ¿no? Pero muy, en el mejor sentido, ¿no? Así que ese es un caso pero también pero es una película al mismo tiempo muy salvaje y sangrienta y muy sexual también, sensual y sexual. Y esto también tiene eco en algo que se venía haciendo también, no en Hollywood, pero sí en Gran Bretaña, que era el cine de la Hammer, ¿no? Que ya desde el fines de los 50, con las películas como La Maldición de Frankenstein o El Horror de Drácula, son películas que tomaban a los monstruos clásicos, pero ya, bueno, en color y con un mayor nivel de brutalidad, ¿no? Mucho más, y de erotismo, una carga de erótica mucho más poderosa. Pero eso, bueno, ahí fue Vieira el que empezó a introducir esa clase de cosas, pero muy haciéndose eco de lo que venía pasando allá, ¿no? Muy tipo una onda hameriana, pero al mismo tiempo muy, muy propia de acá. Pero al mismo tiempo, como recordemos que Vieira hacía mucho también proyectos para afuera también. Así que por eso a veces hay como una mezcla justamente necesaria de lo foráneo y de lo nacional, ¿no? Primero, es interesante que lo que decís, la mayoría de las películas que nombrás están todas para ver en YouTube, así que si hay alguien que se interesa por lo que fue contando Matías, puede ir a buscarlo tranquilamente y lo va a poder encontrar. Sí. Mati, sí. Que te quería preguntar, o sea, venimos hablando de esto, ¿no? De las influencias y cómo de alguna forma las películas argentinas de todo este primer periodo, que sería más o menos hasta los 60, 70 podríamos decir, miran afuera, toman cosas de afuera, pero hacen el intento de ir mechando como cierta cuestión local. Yo te pregunto algo tonto, incómodo, pero tonto. Si vos tuvieras que elegir una película de terror argentina que sientas que representa la argentinidad, sin tanto mirar hacia afuera, ¿cuál sería? Wow. Podés cortar el video. Podés hacer que se cortó internet y no va a pasar nada. No, pensé que estaba buena la película. La pregunta, si no la pasamos, nos seguimos de largo. Sí, mirá, incluso hasta puedo nombrar más de un caso. Mirá, una que se me ocurre ahora, pero podrían ser varias. Mirá, podría ser El Escuerzo, que es una película de terror nacional que además toma una leyenda, bueno, está basada en un cuento de Leopoldo Lugones, ¿no? Sí. Pero, y a partir de ahí toma algunas historias relacionadas con el escuerzo, ¿no? Con qué pasa, viste, si matas un escuerzo, ¿no? En el interior, ¿no? Y unas maldiciones y demás. Y ese es un caso de una película que podemos decir que es de terror nacional y que es muy representativa del terror argentino. Porque podría nombrarte también Cuando se echa la maldad, que sería un gran ejemplo también local, porque es una película
muy, muy, muy argentina, y al mismo tiempo, viste, podés notar, viste, que tiene alguna, te linkea con esto, te linkea con lo otro, pero es genial cómo ese tipo, eso se dio, digamos, porque todo el camino que fueron iniciando esas películas, porque, bueno, ahora brevemente menciono, por ejemplo, el caso de, en los 80, por ejemplo, con Alguien te está mirando, que es una película que tiene terror y ciencia ficción, pero que ya se nutre de hecho, confesado por los directores, Gustavo Coelho, Horacio Maldonado, de, por ejemplo, lo que era todos los cambios que hubo en el terror en esa época en Estados Unidos, Europa, sobre todo el terror moderno que pasó entre el fin de los 60 y principios de los 70, ¿no? Con directores como John Carpenter, como Wes Craven, como Romero, Toby Hooper también. Y cómo eso, ¿viste? Empieza a nutrir también a toda una nueva generación de cineastas. Bueno, lo empezamos a ver en Alguien te está mirando, ¿no? Donde de hecho recordemos una historia de ciencia ficción, unos experimentos, ¿no? De sueños compartidos, donde recordemos que la empresa esta, la corporación, se llama Corman, apellido, Corman, que ya es toda una declaración de principios también. Y también es un ejemplo, es interesante, bueno, no me quiero detener mucho en la película porque también es como hay como una especie de correlato con todo esto, porque todo el experimento se le sale de las manos a toda esta gente, o sea que hay como una especie de metalenguaje en el que empiezan a hacer su camino. Esta gente, ¿no? Que tiene esta influencia de afuera, empieza a hacer su propio camino, desatando su propia devastación, ¿no? Y todo esto dentro de un lenguaje así que tiene que ver mucho con elementos de slasher, pero con todos estos directores que mencioné. Y después el caso de Plaga Zombie también. No puedo dejarlo pasar, sobre todo porque se da algo muy, muy interesante. Son los chicos de Farsa Producciones que los quiero mencionar, porque vale la pena hacerlos, más allá que algunos van a intervenir acá seguro, que son Pablo Pérez, Hernán Sáez, Paulo Soria, Sebastián Berta Muniz y Walter Cornaz, que eran unos chicos cuando hicieron la primera Plaga Zombie, chicos, digo, 15 años, 14 por ahí. Y es interesante porque, bueno, mezclan terror y humor, que ya lo habíamos visto en unas cosas de explotación como Los Matamonstruos, ¿no? Pero acá, con una clara influencia del terror y esos híbridos que venían pasando afuera, por ejemplo, con directores como Sam Raimi, sobre todo, ¿no? Con la segunda Evil Dead, la primera es más terrorífica, ¿no? Pero con ese tipo de energía, ¿no? Como con Peter Jackson, ¿no? Que en ese momento todavía era el director de Mal Gusto, ¿no? El director de Mr. Peebles, de Braindead. Y cómo toman esa energía, ¿no? Ese impronta, ese esparpajo, ¿no? Para crear algo único y al mismo tiempo ese universo que conforma la película tiene, como se dice al postre, el doblaje, ¿no? Que es tomando el doblaje con lo que los chicos crecieron viendo las películas. Claro, el doblaje de Palmera Records que estábamos todos acostumbrados a escuchar en las series y demás. Sí, está totalmente vinculado y creo que esta exposición que vos hiciste, que te la agradecemos muchísimo, creo que es absolutamente necesaria, porque viene como a abrir el camino y a entender lo que está sucediendo hoy, porque todo esto que está sucediendo hoy con el cine argentino del terror, todo este auge, tiene que ver con cómo comenzó. Y me parece que esto es muy esclarecedor, todo lo que vos hiciste, porque ese camino de ir bebiendo del cine foráneo fue lo que terminó haciendo que podamos abrir el camino para tener una identidad nacional también. Entonces, por eso estamos muy agradecidas, porque esto era necesario como para enmarcar un poco también toda esta jornada, desde lo histórico. Así que te agradecemos mucho, Mati. Realmente estuviste excelente, nos encantó. Excelente, muchas gracias a ustedes, chicas, y la verdad que un gustazo. El evento está ahora, seguiré atento y la verdad que maravilloso, maravilloso. La verdad que como dije al principio no soy digno y infinitas gracias. Lo sos, con sobrada manera. Así que nada, te agradecemos mucho de nuevo, Mati. Gracias. Gracias. Gracias.